LEO 1170M Ponce, la emisora oficial de su programa En Contacto. Soy Luis José Moura y te espero a las 8 de la mañana por aquí, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170. Somos parte de tu vida. Damos comienzo a Caminando Contigo. Muchas gracias. Un saludo especial a todos nuestros escuchas en esta nueva temporada que queremos empezar de Caminando Contigo del día lunes. Hoy tengo el placer de presentarles a una persona muy especial para nosotros, el padre Francisco Morales. Él es también sacerdote de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, pero voy a dejarlo a él para que se presente y nos cuente un poquito qué es lo que él hace acá en Ponce. Padre, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Padre Juan Carlos Restrepo, y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la emisora Radio Leo, la emisora de la Iglesia Episcopal, y lo que también nos están viendo a través de la página de Facebook. Como bien dijiste, pues soy sacerdote de la Iglesia Episcopal, soy el arcediano de este arcedianato sur, que es el arcedianato que comprende todas las feligresias de Ponce y Peñuela. También trabajo como el director del Departamento de Capellanía Corporativo del Sistema de Salud Episcopal, donde trabajamos con todos los capellanes del sistema de salud, tanto del Centro Médico Episcopal San Lucas como también de Home Care y Piso San Lucas. Y soy el rector de la parroquia San Lucas Evangelista, que se encuentra allí en la torre médica del hospital del Centro Médico Episcopal San Lucas. Bueno, yo creo que vas a tener que pedirle a la semana un tiempito para ti. Un día extra. Bueno, padre, yo te he invitado para que podamos conversar. Este es el nuevo estilo en esta temporada de Caminando Contigo de los lunes, porque si lo habías escuchado alguna vez, normalmente yo preparaba una reflexión, algo sobre un tema, pero ahora quiero compartir con otras personas con las que podamos hablar de eso. Y pues sobra decir que ya habíamos preparado el tema, es cómo ir resolviendo conflictos. Me parece que lo primero que deberíamos nosotros aclararle o profundizar a nuestros oyentes es cómo entender un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Mira, algo que tenemos que entender cuando hablamos de conflicto es que donde hay personas siempre va a haber conflicto. Eso es parte de nuestra vida, eso es parte de nuestra realidad, ¿verdad? Siempre va a haber conflictos donde quiera que haya un grupo de personas, donde quiera que estemos nosotros. Así que en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en tu familia, en la comunidad, siempre va a haber conflicto. A menudo siempre vemos los conflictos como algo negativo, pero también los conflictos nos traen cosas positivas, porque nos ayuda a identificar dónde hay, ¿verdad? Dónde están malas cosas, qué cosas podemos resolver, ¿verdad? Y eso de una manera u otra también lo podemos ver positivo, porque a veces si no ocurre ese conflicto, esa situación, pues a veces no nos damos cuenta de que hay algo mal, ¿verdad? Pensamos que todo está bien y que todo es perfecto. Y así que no necesariamente un conflicto lo debemos de ver siempre de algo negativo. Pero un conflicto, pues cuando hablamos de conflicto, pues son cuando ocurre una situación, ¿verdad? Un interés o un objetivo contrario entre personas, cuando esos intereses van contrarios, cuando no pensamos igual o no pensamos o no estamos todos alineados en un mismo pensamiento, y no es mal pensar diferente. Lo que pasa es que cuando ya lo llevamos a un sentido de provocar situaciones que afecta a la otra persona, pues entonces ahí es que se crea el conflicto, ¿verdad? Porque tú y yo no necesariamente siempre vamos a estar pensando igual, podemos pensar diferente, pero a la medida que yo respeto tu pensamiento y tú me respetas el mío, pues no hay ningún conflicto. Pero cuando ya se cruza esa línea, ¿verdad? O no puede haber un acuerdo entre dos personas o más, pues entonces comienzan los conflictos. Me parece interesante lo que tú estás diciendo, y si pensamos como en la etimología, el origen de la palabra conflicto, que es como ese acto de enfrentarse, de chocar con, creo que nos hemos quedado mucho en el conflicto, en esa visión negativa que tiene en sí misma, y no en la posibilidad de que en el conflicto yo también, o desde el conflicto mejor, yo me puedo enriquecer. Bien lo insinuabas hace un momento, es decir,
Yo genero conflicto porque pienso diferente a ti, o obro diferente a ti, o lo que sea, creo diferente a ti, y eso lo vuelve un gran problema. Pero la idea sería cambiar la forma de verlo y saber que esa diferencia me puede enriquecer a mí. Eso es así, padre. El hecho es el hecho. Lo que cambia es la actitud. O sea, la situación es la situación. Y hay situaciones que no vamos a poder, que no podemos controlar, que no vamos a poder controlar. Pues por lo tanto, lo que va a cambiar es la actitud con que yo asuma, ¿verdad? La situación en que le estemos enfrentando. Y si no la asumo con la mejor capacidad o no la asumo con la mejor actitud, pues ahí es que entonces puede haber conflictos negativos. Porque, repito, si hay aunque hayan desacuerdo, pero hay esa línea de respeto y diálogo, aunque pueda haber un conflicto en unas maneras diferentes de pensar, siempre va a traer algo positivo, ¿verdad? Porque nos puede ayudar a enriquecernos, a pensar de manera diferente y nos ayuda a crecer. Pero cuando no hay esa línea, cuando se rompe ese espacio y hay un choque, ¿verdad? Físico o un choque de ideas y se cruza esa línea, pues entonces ahí lo llevamos a lo que es un conflicto, ¿verdad? Negativo. Muy bien. Padre, yo creo que podemos hacer algún tipo de precisiones a nuestros oyentes. Y la primera es, ¿los conflictos pueden o no pueden evitarse? Bueno, eso es una buena pregunta porque se puede evitar, pero como dije ahorita, en mi opinión, yo creo que es parte de nuestra vida. Siempre donde haya más, siempre va a haber conflicto, ¿verdad? Uno, en la medida que pueda, yo creo que uno debe ser proactivo, ¿verdad? Y tratar de evitarlos en la medida que, si somos proactivos, podemos tratar de evitarlos en la manera que podamos. Pero es parte de nuestra vida y donde quiera que estemos, va a haber siempre una situación, un conflicto que sencillamente no vamos a poder. O sea, partimos de la premisa que no son evitables. No se podemos puede andar por evitar. el mundo viendo cómo esquivamos. ¿Cómo o no, porque esquivamos, no? Siempre, el hecho de esquivar podría generar también un conflicto. Exactamente. En sí mismo. La siguiente. Hemos hablado acá mucho de la parte emocional de las personas, de nuestras emociones. Y siempre hemos repetido y aclarado que las emociones no tienen moral. Ni son buenas ni son malas. Ahora que hablamos de conflictos, ¿los conflictos son buenos o son malos? Todo depende de cómo se trabaja el conflicto, pienso yo. Como te dije ahorita cuando empecé, ¿verdad? Hablando, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Yo creo que cuando ese conflicto llega a herir emocionalmente a una persona, cuando esos conflictos traen división en el grupo, cuando esos conflictos manchan la dignidad de un ser humano, ¿verdad? Porque en los conflictos, pues, entonces cuando ya empezamos a meter los chismes o los bochinches y a decir cosas que no son, y comenzamos a dañar la reputación o la dignidad de un ser humano, yo creo que es algo negativo y yo creo que sería algo malo. Pero cuando surge una situación donde podamos como grupo ver, ok, surgió esta situación, pero como grupo unido lo podemos resolver y podemos seguir hacia adelante y crecer como seres humanos, pues yo lo veo positivo. Así que yo creo que todo depende cómo lo podamos manejar y cómo podamos trabajar la situación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que no debemos entrar ni en la formación de nuestros chicos ni de los jóvenes a que le tengan miedo al conflicto, ¿cierto? Creo que hay una generación actual de adultos que ha tratado de hacerle la vida fácil, de evitarle la sensación de fracaso, de conflicto a los niños y a los jóvenes, y siento que muchas veces eso los puede llevar a crear una juventud y una infancia de personas débiles, que no son capaces de medir sus fuerzas, su capacidad, y quién sabe eso más adelante qué va a generar en la sociedad. Quería preguntarte algo, o más que esto, podemos, antes de llegar a la primera pausa, a veces le tememos al conflicto porque creemos que el conflicto es contrario a nuestra armonía espiritual, a nuestra paz. ¿Tú eres de los que cree que el conflicto riñe con la armonía o eres de los que cree que el conflicto nos puede ayudar a alcanzar una mejor paz, una mejor armonía interior? Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista como un proceso de crecimiento,
lo vemos como el punto de vista, como un proceso de desarrollo, nos puede llegar a eso que tú estás expresando en estos momentos. Yo creo que eso básicamente es el enfoque con que nosotros nos demos. Si nosotros nos pasamos por la vida viendo todo desde el aspecto negativo, si nos pasamos en la vida siendo como lo que llamamos por ahí personas tóxicas, que siempre estamos viendo todo mal, todo negativo, siempre estamos como que llorando, como que cógeme pena, y pues obviamente pues va a haber un conflicto interno contigo y va a haber esa lucha interna entre el conflicto con tu parte espiritual. Pero si tú lo ves como un proceso de crecimiento, tú lo ves como que, bueno, es algo que esto no lo puedo evitar, esto pues surgió, hay que trabajar con él, hay que tratar de resolverlo, yo creo que te ayuda a eso que tú estás expresando, al crecimiento espiritual. Yo creo que básicamente es como que la actitud con que nosotros afrontemos el proceso. Muy bien, padre, muchas gracias. Pero bien, vamos a nuestra primera pausa, ya hemos hecho una introducción grande y vamos a escuchar a Lily Goodman con una canción muy hermosa que es Cúbreme, y regresamos en Caminando Contigo. En breve regresamos a Caminando Contigo. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta tu gracia y de tu amor. Cuando más yo necesito.
Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Muy bien, y retomamos entonces nuestra conversación con el padre Francisco Morales. Padre, ya hemos aclarado un poquito qué es el conflicto, hemos aclarado algunas, llamémoslas así, premisas básicas para que no nos preocupemos tanto por un conflicto. Pero ¿por qué no hablemos un poquito de los tipos de conflicto que podemos encontrar en nuestra existencia, padre? Fíjate, eso es muy interesante, padre, porque cuando hablamos de conflicto muchas veces pensamos en los conflictos con personas. Con grupos, con personas, ¿verdad? Y sí, lo hay, pero muchas veces no pensamos en los conflictos internos. Nosotros mismos a veces tenemos conflictos que son los conflictos intrapersonal, que son los conflictos internos que se encuentra en una persona, o sea, que se encuentra conmigo, que yo tengo internamente, conflictos que tengo con que a lo mejor la otra persona no lo sabe, o el grupo no lo sabe, pero es una situación más personal. Conmigo son percepciones, y yo creo que ahí, en mi opinión, yo lo trabajo mucho, lo veo mucho como las percepciones que a veces nosotros tenemos. Cuando yo estoy trabajando con asuntos de relaciones de conflicto o relaciones de pareja, yo le pido a la persona que utilice la palabra yo percibí, ¿verdad? Porque muchas veces damos por hecho de que lo que yo estoy sintiendo es, o lo que yo siento, que la persona lo hizo con esa intención como yo la sentí. Y a veces son percepciones, a lo mejor la persona no lo hizo con esa intención, jamás estaba pensando hacer algo, a lo mejor hizo ese comentario y no lo hizo pensando en nada más y tú lo percibiste de una manera, ¿verdad? Así que, y ese conflicto comienza contigo y a lo mejor la otra persona está como si nada. Así que hay conflictos internos, intrapersonales, que es de uno. ¿Verdad? El problema es conmigo, no es con los demás, pero obviamente al yo tener ese conflicto también comienza a afectar a los demás que están a mi alrededor. Y también está lo interpersonal, que son con todas las personas, ¿verdad?, que me rodean, que allá son conflictos que ocurren entre dos personas o más. Y tenemos los intragrupales, que cuando es un conflicto interno de un grupo, y los intergrupar cuando este conflicto de ese grupo pues ya abarca o tocas a otros grupos, ¿verdad? Y ahí se ve mucho cuando son conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, de países, de un país con otro, porque todo país tiene su conflicto interno, sí, ¿verdad? Cada nación tiene sus conflictos internos, pero cuando esos conflictos comienzan a afectar a otros países vecinos o cercanos o no necesariamente tan cercanos, hasta lejanos, ahí vemos, ¿verdad?, los conflictos estos bélicos que se forman, las guerras y todas estas situaciones, y pues ya son intragrupal, ¿verdad?, porque ya abarca más de un grupo. Hablabas hace un momentico de los conflictos intrapersonales. Uh-huh. Te escuchaba con atención y estaba pensando como en eso, en lo que a veces no hemos sido bien educados, y es en la toma de decisiones. En cuando como que tengo dos caminos, por lo menos dos caminos, y no sé para dónde coger. Y eso genera conflicto. Y siento que muchas veces el no educarnos, el no prepararnos, el que se nos resuelva la vida tan fácilmente, no es lo que nos pasó a nuestras generaciones, pero sí es lo que le está pasando a las generaciones uh-huh. Jóvenes, que los papás queremos resolverles todo, en lugar de darles las herramientas para. Siento que a veces eso genera, tal vez en ese momento no un conflicto, pero sí lo va a generar posteriormente. Fíjate que qué curioso, ¿verdad? Porque precisamente que pone ese ejemplo de las generaciones, precisamente solo el otro día yo estaba trabajando con una situación con mi sobrino, ¿verdad? Y yo le decía, por ejemplo, a mi sobrina, a la más grande, que siempre como se cree la mamá gallina del chiquito, y yo le decía, pero no le pesques, enséñala a pescar, ¿verdad? Porque él le pedía ayuda, pero entonces ella veía que la ayudar era hacerle la tarea o hacerle lo que él le estaba pidiendo. Y yo le decía, no le pesques el pescado, enséñale a pescar, enséñale a que él lo haga. Entonces, y eso es algo que como que le chocó, porque nos hemos acostumbrado a esta generación a resolverle todo, a hacerle todo. Y cuando tú le pides, entonces no sabes el concepto de lo que es, ¿verdad?, educar, ayudar. Así que es muy cierto lo que estás expresando. O sea, yo creo que
para que nuestra generación pueda aprender a resolver conflictos, hay que enseñarle, ¿verdad? No hacerlo, no dárselo todo y no que ellos lo hagan todo, sino es ayudarlos a que ellos se puedan desenvolver, darle las herramientas necesarias, serles como guías, un modelo, y darle las herramientas necesarias y que entonces ellos puedan trabajar con sus conflictos. Y obviamente siempre el papá, la mamá, el tío, la tía, el abuelo, la abuela siempre va a estar pendiente, ¿verdad? Va a estar allí, pero yo creo que no debemos de dejar de ser sobreprotectores y ayudarlos a que ellos puedan desarrollarse en la vida. Total. Ahora, en el segundo ejemplo que nos dabas de conflictos interpersonales, yo estaba pensando mientras te escuchaba que estos 6 meses casi ya que llevamos de nueva realidad, de pandemia y nueva realidad como se le ha denominado, han generado mucho conflicto por el hecho de estar los grupos en el mismo espacio, con la misma rutina, cuando hay rutina, porque a veces ni siquiera hay rutina. Entonces, exacto. La cosa es como al garete, como a lo que caiga. A lo que salga, sí. Y están aflorando una serie de conflictos, hay maltrato familiar, hay maltrato a las mujeres, hay maltrato a los hombres, hay maltrato a los niños, hay una violencia emocional que está gritando. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros para que el que nos está escuchando, que de pronto lo está viviendo o sabe de alguien cerca que lo está viviendo, qué puede hacer, qué cree usted, padre, que puede hacer esa persona para ayudar? Pues mira, una de las cosas es que nosotros tenemos que aceptar e identificar que hay un conflicto. Sí. Porque si nosotros no identificamos y no estamos claros de que hay una situación, que hay un conflicto en nuestro hogar, ¿verdad? Como bien tú traes esta situación de esta nueva realidad que estamos viviendo, que estamos más tiempo en nuestros hogares, ¿verdad? Que lo que comúnmente siempre estábamos y esto pues provoca otras situaciones, pues entonces hay que identificar, ok, esto no está bien, está pasando algo. Yo creo que una cosa bien importante en el conflicto es la comunicación. Yo creo que hay que hablar, se tiene que hablar. Y lo otro bien importante es que pedir ayuda. Si ya hay un conflicto a nivel de maltrato, de violencia, yo creo que tenemos que buscar las ayudas necesarias. Y si son conflictos menores, entre comillas, que sería más bien pues, de sana convivencia, de que quizá a lo mejor pues, no nos estamos llevando bien todos viviendo juntos, ¿verdad? Entonces buscar un consejero, alguien que nos pueda ayudar. Pero yo creo que es bien importante que identificar que si hay un problema, y número 2, comunicarlo, hablarlo, hay que sentarse a dialogar, decir, mira, esto está mal, esto no podemos seguir así, y buscar ayuda. Yo creo que es bien importante. Pero en lo que tú estás diciendo me está surgiendo una cosa, una idea en la cabeza. Tú dices bien, hay que buscar ayuda, y eso es claro. Solos no podemos. Bueno, el conflicto de ver qué zapato me pongo, sí lo resuelvo yo solo. Eso creería yo. Hay quienes hasta ese conflicto les resulta complicado. Buscan ayuda. Pero hay conflictos donde tú dices hay que buscar ayuda, pero me parecería a mí que, y lo has hecho ya en 2 ocasiones en lo que has hablado, esa ayuda tiene que ser una ayuda de una persona preparada. Porque es que siento que a veces vamos donde la comadre, donde la persona que incluso tiene un conflicto peor o tiene prejuicios. Aquí hemos hablado mucho del prejuicio, de esas creencias formadas y malformantes, y va a aconsejar desde ahí o va a tratar de sugerir la solución desde ahí. No, concurro contigo. Cuando estamos hablando de buscar ayuda, tiene que ser ayuda profesional, ¿sabes? Tiene que ser de un consejero, el consejero profesional, un consejero de familia, un mediador de conflictos, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Ya hay al otro extremo, un sacerdote, un trabajador social, una persona capacitada, ¿verdad? Que esté preparado para trabajar con este tipo de situaciones y obviamente que también que tenga experiencia en trabajar de lo que son con las conductas humanas, porque esto estamos hablando de conducta humana, o sea, esto no es otra cosa que la conducta
mental y emocional de una persona. Así que yo creo que tenemos que buscar ayuda profesional. Cuando estoy hablando no es que vamos a ir donde papi, donde mami, donde la comadre, donde la vecina o el vecino, no. Vamos a buscar ayuda de gente profesional que nos puedan dar, ¿verdad?, ese apoyo. Y yo creo que el primer paso, si tenemos una comunidad de fe, pues podemos ir a nuestro sacerdote, ministro, ¿verdad?, dependiendo de la comunidad de fe donde vamos, y por ende, y buscar, y el ministro y sacerdote, que algo que yo siempre he recalcado, mira, tú tienes, tanto los ministros, sacerdotes, capellanes, tienen una cierta destreza y una cierta preparación para trabajar este tipo de casos, pero ya tiene que llegar a un límite, decir, bueno, ya yo no puedo resolver esto, o esta situación llega hasta cierto límite, porque hay que referir, ¿verdad? Y referir a las personas profesionales. Creo que eso implica también la posibilidad de que, aunque yo esté en el conflicto y el conflicto me toca emocionalmente y en algún momento me pueda sentir enojado, me pueda sentir confundido, qué sé yo, cualquier emoción que me genere, tener la humildad suficiente para reconocer que necesito que alguien me acompañe a encontrar la forma de solucionar el conflicto. Porque es algo en lo que queremos también hacer énfasis, y ha quedado claro gracias a tus aportes, Tito, es que yo cuando intervengo en esa ayuda, lo que hemos llamado ayuda, no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, sino que te voy a dar herramientas para que seas tú quien resuelva. Me gustó el ejemplo que hiciste con tu sobrino, con tu sobrina. No le hagas. Estas son las herramientas, mira. Tú misma has dicho una cantidad de cosas, ahí tienes las herramientas para que tú lo soluciones. Es más, en lo que dijiste no te habías dado cuenta y estaba la solución, ahora asume. Exactamente. Algo bien importante que se me escapó ahorita cuando estábamos hablando de lo de buscar ayuda, padre, es que debe ser una persona objetiva, completamente objetiva. ¿Sabes? No podemos buscar, o sea, cuando yo digo buscar ayuda, si hay una relación de amistad, ¿verdad?, con algún tipo de... yo tengo un primo o mi hermano es psicólogo, o mi primo es trabajador social, o es consejero, yo voy a traer a mi primo para acá para que nos ayude con esto. No, eso no va a funcionar. Tenemos que buscar una persona que sea completamente objetiva, porque el problema es que una de las dos partes no va a ver a ese mediador de conflicto, esa persona que está allí tratando de ayudar como una persona objetiva. Sino lo va a ver que pero tú lo estás diciendo, tú te estás yendo a favor de esta persona porque es tu familiar. O el familiar va a decir, pero yo te traje para que tú me defendieras y te estás yendo a favor del otro, ¿verdad? Así que por lo tanto debemos de buscar a alguien que esté completamente fuera del núcleo familiar de nosotros y que sea una persona completamente objetiva para que podamos trabajarlo. Y otra cosa que bien expresaste, tenemos que sacar nuestro deseo de ganar. Porque eso es una de las cosas, de las actitudes que muchas veces tenemos cuando estamos en un conflicto, es que queremos ganar, que queremos vencer. No, pero es que yo voy para allá porque yo quiero demostrar que él es el que está mal, o la otra persona que está mal. No, cuando vamos a tratar de resolver un conflicto, tenemos que ir con la verdad, con el deseo de resolver la situación. No con el deseo de hacer quedar mal a la otra persona, no con el deseo de yo querer ir a la revancha, con el revanchismo, con el querer ganarle, sino con el deseo de tratar de que esto se resuelva de corazón. Muy bien, padre. Vamos entonces a nuestra segunda pausa. Vamos a escuchar una canción hermosa, Enciende una luz, con Marcos Witt, y regresamos en Caminando Contigo. En breve regresamos a Caminando Contigo. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar.
Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y dejarla brillar, la luz de Jesús brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Muy bien, entonces en este bloque quisiera, Padre Francisco, que nosotros pudiéramos ampliar otras ideas. Ya hemos hablado de la posibilidad de los tipos de conflicto, hemos hablado de qué podemos hacer, buscar ayuda, etcétera, etcétera. Pero me encantaría que, como hablamos de resolución de conflictos, de alguna manera, y no lo podemos agotar en 45 minutos, vamos a dejar la inquietud, establezcamos si la hay una diferencia entre resolver un conflicto y reconciliar. Yo entendería que resolver es la posibilidad de buscar respuestas en el conflicto. Y reconciliar es el buscar la armonía entre las personas que están en conflicto. Para ser un poquito menos técnicos, a veces nosotros, voy a colocarte a ti ejemplo, como si tú y yo tuviéramos una diferencia de opinión que la podemos tener,
para hacer práctica la conversación, la podemos tener. Eso puede generar un conflicto entre nosotros porque tú piensas de una manera, yo pienso de otra y hay un conflicto, pero cuando busco la reconciliación lo que trato es de evitar que esa diferencia de opiniones afecte la relación de nosotros dos. O sea, es muy diferente la persona y lo que piensa, y a veces nosotros las unimos, y por eso es que se vuelve como irreconciliable los conflictos. ¿Cuál sería tu parecer al respecto? Pues mira, si, como dije, hablamos ahorita, ¿verdad? Para poder resolver un conflicto tiene que haber la actitud de querer resolver el conflicto, ¿verdad? De querer que esto se pueda trabajar. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo quiero resolver este conflicto? ¿Qué queremos alcanzar con esta resolución? ¿Qué yo quiero alcanzar? Pues mira, yo no quiero perder su amistad. Mira, yo quiero llegar a la reconciliación con esta persona. Yo no quiero seguir viviendo con esto, ¿verdad? Porque muchas veces, como dijimos ahorita, cuando estamos con conflicto con otras personas, pues también emocionalmente esto nos afecta, ¿verdad? Nos afecta físicamente, nos afecta emocionalmente, nos afecta espiritual. Y yo creo que no es bueno, no es lindo vivir así, ¿verdad? Con problemas, con situaciones. Pero entonces, pues, si la intención es querer resolver, porque es importante resolver, porque es importante para mí querer resolver este conflicto, pues eso entonces me puede ayudar a llevar a ese paso de la reconciliación. El momento de resolver un conflicto concurro contigo en la parte de que sí, me ayuda a identificar, me ayuda a buscar respuestas a muchas cosas, pero también a la medida de que vamos resolviendo esos conflictos también puede alcanzar esa reconciliación. Y puede alcanzar esa reconciliación si yo estoy claro de lo que es lo que yo quiero. Pero si yo voy con la actitud, como dije ahorita, de no, yo quiero ir a resolver este conflicto porque yo quiero demostrar que yo era el que estaba bien y la otra persona es el que está mal, entonces no hay resolución de conflicto. Lo que tú estás es por querer ir a competir, porque tú quieres ir a ganar y por tú querer llevar la revancha, pero no vas con la intención de realmente de que esto se resuelva y que entonces lleguemos a la paz, ¿no? Y que quedamos en paz. Tocas dos cosas que son interesantes, o sea, hasta dónde yo estaría capaz de ceder para poder alcanzar esa reconciliación, esa unidad entre la diferencia de opinión o lo que se quiera, y la posibilidad entonces de no volverlo un conflicto eterno, ¿cierto? De poderme reconciliar, de poder evitar la personalización por la diferencia de opiniones. Yo creo que ambas partes o todas las partes envueltas en un conflicto tienen que hacer de largo. Yo creo que aquí, a medida de que todas las partes envueltas en un conflicto ceden, ganan todos. Okay, sí. A la medida de que ninguno cede, no gana nadie. Porque si nos queremos quedar con todo y decir, no, yo soy el único que tiene la verdad, yo soy el único que estoy bien, pues entonces no estamos en actitud de resolver un conflicto. Pero si, cuando comenzamos a aceptar, si yo hice esto mal, si es verdad, yo, como hablé ahorita de percepción, si yo percibí que esto era así, pero ya me doy cuenta que no es así, y comenzamos ese proceso de diálogo, de comunicación, y comenzamos ese proceso de ceder, aceptar de que yo percibí lo que no era, aceptar de que yo no estaba completamente bien, o no era lo que yo entendía que era correcto, no estaba en lo correcto, pues entonces yo puedo comenzar a ceder y puede haber ese proceso de resolver ese conflicto y llevarlo a lo que tú estabas hablando en estos momentos, que es llevarlo a la reconciliación. Entonces, veamos ahorita, padre, en la medida que nos lo permite el tiempo y porque el tema es muy amplio, ¿qué formas podemos tener o encontrar nosotros para solucionar conflictos? ¿Qué mecanismos, de qué nos podemos valer nosotros, más allá de la misma ayuda profesional que ya la insinuaste, para resolver nuestros conflictos? Primero tiene que haber compromiso. El compromiso, como dije ahorita, el deseo genuino de poder haber conflicto, la parte de la comunicación es bien importante, y trabajar, ¿verdad? En ese proceso de negociación también. Yo creo que cuando queremos resolver un conflicto tenemos que aprender a negociar, ¿verdad?
y esos son expertos, muchos los abogados son expertos en esa parte, ¿verdad? Pero nosotros no somos abogados, pero tampoco nos queremos llegar al extremo de llegar con un abogado. Pero yo creo que nosotros debemos de sentarnos y comenzar a negociar, como dije ahorita, ¿verdad? Y no ir con esa actitud de querer llevarnos a querer a ganar o tenerlo todo. Yo creo que también debemos de añadir la parte de la meditación, meditar. Bueno, venga acá, ¿qué yo hice? Bueno, mi actitud, cómo yo reaccioné, cómo esto me está afectando, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo reaccioné hasta esta situación? Y también y esa parte de esa introspección de uno también nos va a ayudar a estar un poquito más claro de que lo que realmente está, que realmente pasó, yo lo interpreté de esta manera. Y yo creo que nos puede ayudar a comenzar a trabajar con ese proceso de conflicto. Yo creo que utilizar ayuda, ¿verdad? O arbitraje o otros medios de mediación de conflicto ya son para casos extremos. Ya sería para más casos extremos. Pero no se desecha la posibilidad de tener lo que hacer. Claro. Yo quisiera que... Y bien importante, que hay que establecer cuando estamos en un proceso de resolver conflictos, tener acuerdos concretos. Llegaron unos acuerdos. Pues mira, yo te prometo, acuerdo, ok, pues de ahora en adelante ya yo no te voy a hablar de esa manera, o de ahora en adelante yo voy a hacer esto. Muchas veces las parejas entran en conflictos con cosas del día a día, porque le molesta a la pareja de que tira los calcetines o las medias al piso, o deja los zapatos mal ubicados, los deja en la sala, y por ahí comienza un montón de situaciones, porque entonces, ¿verdad? Eso trae otras marañas, como yo le llamo la telaraña, o la bolita de nieve que va creciendo, ¿verdad? Por una situación tan pequeña sigue creciendo la situación. Sí. Pues mira, pues no me gusta, pues ser claro, no me gusta que dejes los zapatos en la sala. ¿Qué tú puedes hacer para que podamos resolver esta situación y no nos cree más conflicto entre nosotros como pareja? Y llegar a acuerdos concretos. A lo largo de nuestra vida tenemos tantas situaciones y tantos problemas y tantos conflictos, y todo es porque simplemente no lo hablamos. Nos quedamos callados, nos tragamos, y entonces yo le llamo eso la olla de presión. Como nuestras abuelas ablandaban antes las habichuelas con la olla de presión, pero así mismo pasa con nosotros. Nos callamos, nos quedamos con eso, y entonces siguen ocurriendo otras cosas, y cuando llega un momento explotamos y se forma, y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta persona reaccionó de esta manera? Porque no ha habido esa buena comunicación. Y yo creo que en un acuerdo tiene que haber acuerdos concretos en ese momento cuando queremos resolver. Es importante en lo que tú estás diciendo, y me parece muy válido, el hecho de la comunicación y que las cosas se expresen en el momento, para evitar lo que tú estás diciendo, ese cúmulo. Guardo, y cuando menos piensas como un volcán que está apagado, y llega un momento en que ya se enciende, y cuando arma una catástrofe. Ese punto de la comunicación me parece debe ser oportuna, debe ser muy asertiva, porque tampoco sirve la indirecta, tampoco sirve la ironía, tampoco sirve el sarcasmo. No es la forma de hablar, hay que hablar directamente sin herir, hay que ser asertivo sin lastimar. Eso es bien importante. Pero muchas veces también funciona el silencio. No el del que calla, sino el del que está escuchando. Porque a veces los conflictos se dan en ese tema que has evidenciado ahorita de la comunicación, porque cuando tú me estás hablando, cuando tú estás diciendo las cosas, yo me quedo en la mitad y ya estoy elaborando una respuesta y me estoy perdiendo la otra parte de lo que tú me estás diciendo. Yo tendría que desconectar mi cerebro de alguna manera, si funciona decirlo así, para escuchar completamente lo que me dices y poder responder. Es correcto. Por ejemplo, cuando en español hablamos para que haya una buena comunicación, tiene que haber siempre un emisor, un receptor y un mensaje. Esos son los 3 puntos básicos de una buena comunicación. Pero yo creo que tiene que haber ese espacio de escuchar, no de oír. Es de escuchar. Escuchar lo que la otra persona está diciendo y lo que no te está diciendo también. Y claro, eso no todo, ¿verdad? Es algo que tenemos que aprender a desarrollar, porque estamos acostumbrados a oír, pero no estamos acostumbrados a escuchar.
¿verdad? Como por ejemplo, estamos acostumbrados a oír los ruidos de algunos ruidos y cosas alrededor de tu casa, pero no estás acostumbrado, quédate un tiempo en silencio y escucha en la noche todas las cosas que se escuchan de noche y que a lo mejor tú no te dabas cuenta que se escuchaban alrededor de tu casa, ¿verdad? Así mismo debemos de aprender. Yo creo que para que haya una buena comunicación debe haber un emisor, un receptor y el mensaje. Así que en un momento dado yo voy a ser receptor, otro momento dado yo voy a ser emisor, y siempre ese mensaje va a estar. Pero como bien dice, no puedo ser emisor todo momento o disimulando ser el receptor y no estar conectado con el emisor, porque entonces el mensaje no me está llegando completo. Así que yo creo que es bien importante aprender a escuchar. Y con ese aprender a escuchar, que me parece importante lo que tú estás diciendo, quiero conectarlo con algo que tú estabas hablando también muy importante que debemos, ojalá nos quedara en claro de lo que nos has dicho, evitar las percepciones, ¿no? O no evitarlas, sino entender que yo tengo unas percepciones, pero siempre que te escuché de la percepción estaba pensando en la interpretación, y ahora que hablamos de la comunicación, yo digo una cosa y tú que me oyes, interpretas. Si tú me escucharas, entenderías lo que yo estoy diciendo, no lo que tú estás entendiendo que yo dije y que genera la percepción. Exacto, lo has explicado muy bien. O sea, y eso, la percepción es lo que yo interpreté o lo que yo quise entender de lo que tú me dijiste, pero no necesariamente fue así. A lo mejor o no lo hiciste con esa intención. Exactamente. ¿Verdad? Muchas veces nos tiramos una bromita o algo y la otra, entonces ya tú vienes. Lo que pasa es que nosotros, ¿verdad? Somos a lo largo del día comenzamos a tener diferentes situaciones y venimos del trabajo, venimos estresados, entonces en la casa te tiran un comentario, te tiran un chiste y tú ya viniste enojado o viniste estrésico por todas las situaciones que tuviste, el tráfico, la lluvia, los muchachos en la escuela, todo esto. Cuando llega, no aceptaste la broma o lo interpretaste y entonces reaccionamos de la manera, ¿verdad?, que no es la más apropiada. Eso depende mucho de lo que nosotros interpretemos. Por eso es que yo hablo o le pido a la persona cuando estamos trabajando este proceso de mediación de conflicto y trabajamos sobre todo mucho con pareja, siempre le pido que utilice la palabra percibir. Es que yo percibí que tú que me dijiste esto. Es que yo me sentí, ¿verdad? Con esto lo percibí de esta manera. Porque es la manera como nosotros interpretamos, no necesariamente es lo que fue o la intención de la otra persona. Se nos va a ir acabando el tiempo, pero no quisiera escapar yo en esto un detalle, y es la posibilidad, así como hemos hablado de la humildad, para poder ceder, para poder esto, que también en la resolución de conflictos nosotros deberíamos ser personas íntegras, honestas, digámoslo así, es decir, tener la capacidad de hablar del problema que se ha generado. Porque lo estoy mencionando, hace un ratico dijiste, cuando se acumulan muchas cosas, sale eso como si fuera un volcán de esos de pólvora, un volcán real, pues toda la cosa, y salen un montón de cosas que a veces no tenían nada que ver con lo que en ese momentico pasó. Porque sale todo lo que tenía acordado. Y por eso es bueno que en la resolución del conflicto se concentre todo en ese conflicto. Exactamente. Si hay otros, entonces buscar el otro momento para resolverlo. No sé si tú estás... No, es correcto, sí. Yo creo que si se tiene que trabajar un solo conflicto a la vez, no podemos trabajar muchos conflictos a la vez. Es como cuando estamos modificando conducta, ¿verdad? Yo fui maestro, ahora mismo no estoy en la práctica, pero sigo siendo maestro. Cuando se modifica conducta, tú modificas una sola conducta, pues así mismo son los conflictos. Trabajamos con un solo conflicto. No podemos seguir trabajando con otros conflictos a la misma vez. Tenemos que, ¿cuál es la situación apremiante? Yo siempre le llamo la matriz, ¿verdad? ¿Cuál es el problema matriz aquí? Porque un problema genera un conflicto genera muchas otras situaciones, sí. Pero ¿cuál es la matriz? ¿Cuál es el centro? Lo importante de aquí que es lo que tenemos que trabajar y enfocarse en eso, no desviarnos hacia otras situaciones. Y si me permites, quisiera añadir a lo que ya hemos dicho, la posibilidad de dos detalles más para resolver los conflictos. Uno, que yo puedo esperar del otro cosas buenas. Además que estamos en un ambiente, una reflexión también hecha desde el cristianismo.
y el otro no es mi enemigo, es mi hermano. Así que yo estoy llamado a esperar cosas buenas del otro. Pero el primero que toma la iniciativa soy yo, que cuando me refiero o hablo con el otro, lo hago con palabras positivas, con palabras que sean, con palabras y gestos que no lastimen, que no hagan daño, porque si quiero resolver un conflicto haciendo daño o lastimando, ¿sí? O ni siquiera esperando algo bueno de la otra persona, tal vez no voy a lograr nada. Correcto, sí, eso es así. Yo creo que por eso es que hay que ir con la buena fe y con el deseo. Cuando tú vas con el deseo de resolver un conflicto, es eso. O sea, tú vas esperando que vamos a resolver, no vamos a ir a competir, sino vamos con el deseo de ir a resolver la situación, de que yo voy en buena fe y que la otra persona va a ir en buena fe y que vamos aquí a resolver para tratar de quedar todo en paz y ¿verdad? Y seguir hacia adelante en el amor de Dios. Nadie gana, nadie pierde, sino se construye. También, exacto. Pero yo creo que a la medida, como dije ahorita, a la medida de que todos cedemos, todos vamos a ganar de una manera u otra, porque vamos a llegar a esa reconciliación y vamos a llegar a la manera porque vamos a quedar liberados ya de esa situación. Porque cuando salimos de un conflicto, resolvemos, dígame que no nos sentimos libres. Ya se nos fue ya esa pesadez, ya se nos fue ya esa pesa bien grande que teníamos cargando en los hombros, ¿no? Ya estamos libres completamente, nos sentimos libres. Y yo creo que también, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a ganar todos en esa manera. Y se hace indispensable entonces que revisemos nuestra maleta de viaje, expresión que ya conocemos en este programa, nuestra maleta de viaje para ver cuántas cargas, cuántas piedras estamos llevando porque no hemos resuelto eso. Es hora de resolverlo, no seguir mirando hacia atrás y empezar a proyectarnos hacia adelante con esperanza. Correcto, ¿cierto? eso es así. Muy bien, padre, muchas gracias por haber participado. Gracias por la invitación, gracias a todos y que Dios los bendiga en esta hermosa noche. Muchas gracias. Vamos entonces con este último corte musical, Marcela Gándara y Pensaba en ti. En breve regresamos a Caminando Contigo. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción escuchando una potente voz. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Y estamos acá en tu presencia, Señor, para agradecerte este momento que nos has regalado de reflexión, para aprender que nosotros no debemos tenerle miedo al conflicto, que por el contrario, sentiremos siempre la fuerza del Espíritu Santo obrando en nosotros, que los conflictos también nos hacen mejores seres personas, que a través del conflicto, cuando lo resuelvo con humildad y con sencillez, yo me encuentro con lo mejor de mi hermano y puedo construir un espacio de fraternidad, un espacio de comunidad. Ser hermano con el otro no significa pensar lo mismo, sino en la diferencia, amarlo, quererlo y construir con él. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor,
por el conocimiento, por la presencia y la palabra del Padre Francisco Morales. Te pedimos que lo bendigas en su ministerio, para que él siga guiando todo ese ministerio de capellanía en el sistema San Lucas, para que siga guiando a su comunidad y para que nos siga guiando a nosotros, los clérigos del Arcedianato del Sur. Ven, Señor, y guía nuestros pasos, danos la fuerza y la luz de tu Espíritu Santo, para que resolvamos siempre en la vida aquello que nos genera conflicto y malestar. Y envíanos tu bendición a cada uno de nosotros, en nuestras familias. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor nos muestre su rostro y tenga compasión de nosotros. Amén. Que el Señor vuelva su rostro y nos conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Nos escuchamos el próximo lunes en Caminando Contigo y mañana con las Damas Episcopales en un excelente programa. Hasta mañana. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM.